hablar de las fracturas del extremo distal del radio, ¿ya? Donde vamos a ver fractura de Coles, fractura de Smith, fracturas de Hutchinson, fracturas de Dieponge, todas aquellas que acaban de hablar ustedes, a pesar que faltaron algunas, pero les voy a mencionar totalmente todas, ¿no? Bien, anatomía, doctores. ¿No quieren grabar? Está grabando, me imagino, ¿no? Ya, Sí, doctor. la muñeca es una articulación formada básicamente por el extremo distal ensanchado del radio, como lo vemos aquí, y su articulación con dos huesecillos de la primera fila del carpo, que son el escafoides y el semilunar. El radio tiene dos carillas articulares que se articulan perfectamente con el escafoides y con el semilunar. Si se dan cuenta anatómicamente, al lado está el cúbito, hay una articulación radiocubital distal que está unida por ligamentos, pero miren que está, llamémoslo así, en el aire, y este cúbito no se articula con ninguno de los huesos del carpo. Es por eso que cuando hablamos o vemos una fractura del extremo distal del radio, estamos hablando a la cuenta de una fractura de muñeca principalmente, pero por su característica anatómico, que vean ustedes aquí, que el radio es el único que está en contacto con los dos primeros huesecillos, importantísimos dos huesecillos de la primera fila del carpo, escafoides y semilunar, ¿ok? Formando la articulación radioescafoidea radio semilunar, ¿ok? Y acá una articulación radiocubital y como está en la parte distal, o sea, hacia la parte de los dedos, se llama radiocubital distal, porque hay una radiocubital proximal que tiene que ver básicamente con la cúpula radial y el olecrano. ¿Se acuerdan que está acá arriba? Entonces, radio, cúbito y huesos del carpo. Entonces tenemos que decir que el radio está articulado con el cúbito, pero el radio solamente es el único que está articulado con los dos huesos de la primera fila del carpo, que son el escafoides y el semilunar, formando específicamente la articulación radio-escafo-semilunar, también llamada articulación de la muñeca junto con el cúbito. Sigamos. Estas estructuras que acabo de mencionar están estabilizadas en su sitio por medio de ligamentos importantísimos y vemos aquí ya entre el radio y el cúbito, ligamento radiocubital dorsal, ligamento arqueado metafisario que está aquí, hay ligamentos radiocarpianos, o sea, del radio hacia el carpo, hay ligamento escafo-semilunar, o sea, desde el escafoides al semilunar, hay ligamentos trapecio-trapezoideo en la segunda fila del carpo, hay ligamento intercarpiano dorsal, que lo vemos aquí. Hay ligamento cúbito piramidal entre el cúbito y el piramidal. Recordemos que a pesar de que el hueso cúbito no se articula con ningún hueso, pero está con un medio de fijación y estabilización por medio del ligamento cúbito piramidal, del cúbito al hueso piramidal, y también ligamentos piramidales ganchosos, pirámido ganchoso que va del piramidal al hueso ganchoso. Entonces, estos medios dan estabilidad a la articulación de la muñeca y acá vemos en 1, 2, 3, 4, 5 los metacarpianos. Siempre se mencionan desde el primero, que viene a ser el pulgar, el segundo el índice, tercero el medio, cuarto anular y quinto el meñique, en ese orden. Recordemos que el radio como tal, siempre va a ser lateral. Si nosotros nos ponemos en posición anatómica, recordemos la posición anatómica como es, con las manos abiertas y la palma en las manos hacia adelante, pues el radio siempre va a estar hacia arriba y el cúbito va a estar hacia abajo, o lo que es lo mismo, el radio va a estar hacia lateral y el cúbito va a estar hacia medial. No podemos poner el antebrazo como en dorso, porque esa no es la posición anatómica. La posición anatómica normal es el radio por fuera y el cúbito por dentro. Perfecto. La anatomía funcional. Esta articulación es una articulación, la radiocarpiana y la radiocubital están estabilizadas por medio de un fibrocartílago triangular que existe aquí también y que da estabilidad entre el cúbito y el radio principalmente, ¿no? Radio, cúbito, tubérculo de Lister está aquí, el escafoides, el semilunar, que son los huesos, llamémoslo así, más importantes de la articulación de la muñeca. Miren ahí el complejo ligamentario o articular de la muñeca envuelto en ese semicírculo verde
donde está radio con escafoides, radio con el semilunar y radio cubital distal. Y mire, si vemos desde arriba, le hemos sacado la primera fila del carpo y vemos claramente la articulación del radio, donde tiene, aquí está el estiloides del radio, y tiene una carilla articular, repito, para principalmente el escafoides y una carilla articular para el semilunar. El escafoides está hacia afuera y el semilunar está más hacia adentro, hacia el cúbito. Aquí vemos claramente que la cabeza del cúbito no se articula con nada y está dispuesto de una manera tal que está estabilizada por este ligamento radiocubital palmar entre el uno y el otro, el extensor cubital del carpo que va aquí, que es un tendón, la estiloides del cúbito y este pequeño ligamento que está aquí, que es el ligamento radiocubital dorsal. Hay uno palmar que está hacia la palma de la mano y uno dorsal que da estabilidad a la articulación del cúbito con el radio. Estos ligamentos se rompen cuando hay un traumatismo y se forma lo que nosotros conocemos como luxofractura de Galeazzi. ¿Se acuerdan que la Galeazzi era una fractura de radio más una luxación radiocubital distal? Se rompen estos dos ligamentos, radiocubital palmar que está hacia la palma, y radio cubital dorsal. Perfecto. Eso como anatomía. Pero vemos aquí los dos mecanismos de lesión de fracturas que son las más frecuentes de muñeca o de radio distal. También cuando hablamos de muñeca hablamos de radio distal, que ya lo hemos explicado. La típica ya fractura de Coles, que ustedes la habrán escuchado mucho, tanto en sus exámenes y les van a soñar con Coles. Fractura de Coles, donde la característica principal es que el paciente se cae y apoya la palma de la mano sobre la superficie del piso, se podría decir, ¿no? Y apoyas a la palma de la mano y hay una fractura del rayo distal. Entonces, esto es importante porque la fractura de Coles es la más frecuente porque la mayoría de personas caen y ponen la palma de la mano como apoyo a nivel del piso. Y también tenemos la fractura de Smith, donde claramente es una fractura es una fractura a nivel también del radio distal, pero la diferencia es que el paciente cae, no le da tiempo a poner su mano, cae y el dorso de su mano lo apoya sobre el piso. ¿Sí ven la diferencia de la foto, doctores? ¿No? Eso es importantísimo porque les voy a preguntar cómo es el mecanismo de Coles y en relación a Smith. Bueno, Coles, apoyo palmar. Smith, apoyo dorsal de la mano. ¿Estamos claros, no? Entonces, eso es importante que ustedes deben de saber. Y aparte, para poder diferenciarlas en una radiografía que ustedes vayan a ver. Perfecto. Sigamos, bla, bla, bla. Cuando hablamos de fracturas en edad pediátrica de la muñeca, que es la segunda fractura más frecuente después de las supracondilias humerales en niños, tenemos que hablar, y escúchenme atentamente, no existe Coles ni Smith en niños. Repito, cuando hablamos de fracturas en niños, no hablamos de Coles y Smith. Coles y Smith solamente en pacientes adultos. Repito, Coles y Smith solo en pacientes adultos. Cuando hablamos de una fractura de radio distal o de cúbito distal en un niño, solo decimos fractura de cúbito y radio distal, nada más. ¿Ok? Entonces, no quiero que yo les pregunte, les puedo poner una cascarita y decir, a ver, hábleme de las fracturas de Coles y Smith en niños, explíquemela. Y ustedes, si me ponen, ah, sí, la de Coles, chévere, ¿no? La de Coles, el niño cae con la palma de la mano y en Smith el niño cae con el dorso de la mano. Cero. Cero porque ustedes tienen que ponerme, no existe Coles y Smith en niños. Existe solo fractura de radio o de cúbito distal. ¿Estamos claros hasta ahí, no? Perfecto. Son conceptos importantes que hay que tener presente. Pero en niños existe esto que se llama fractura en tallo verde. ¿Qué significa? No sé si alcanzan a ver una pequeña línea de fractura aquí. Todos han visto una caña guadúa, ¿no? Se han visto la caña guadúa, las que se paran así de las cañas guadúas que se hacen las latillas, que se hacen los arcos a veces de fútbol, en los barrios marginales, en todos lados así. Y también hacen casas, por supuesto, de caña. Las cañas guadúa, cuando tú partes una caña guadúa, no es que se parte totalmente,
sino que queda como agarrada de un lado. Así como cuando partes un tallo verde, un tallo de alguna planta, no se parte directamente, sino que como que queda agarrado de una capa, ¿sí se han dado cuenta? Como una capa a nivel de. Eso se conoce como fractura en tallo verde, porque el paciente se quiebra, pero no logra quebrarse totalmente. Y eso se conoce con el nombre muy frecuente en niños, la fractura en tallo verde. Ya puede afectar a la diáfisis, es incompleta, y el mecanismo de lesión es la inflexión. Perfecto. Vemos ahí una típica fractura en tallo verde. La L significa left, o sea que es el lado izquierdo, el año 88. Y se ve claramente una fractura que es hacia palmar, esto es dorsal. Entonces llevo una fractura en tallo verde de el radio distal a este nivel. No hablo ni de Coles, no hablo ni de Smith, solo hablo de fractura del radio distal a este nivel. Esto que se ve aquí hay que tratar de afinar el ojo. Si ven esto, esto es cartílago de crecimiento. Entonces, cuidadito con confundirlo con una fractura. A veces uno confunde con una fractura. La fractura normalmente es así, miren, irregular. Miren, viene así, 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 así. Pero este de aquí viene más o menos es simétrico, como vemos aquí, limpio. Entonces, esa es la fractura en tallo verde. ¿Ok? También hay una fractura que se llama fractura de torus, estoy hablando de niños, que afecta a la metáfisis. Uno dice, si uno ve aquí, se no ve nada, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que no sé si notan este ensanchamiento que existe aquí y este ensanchamiento, que ha producido una fractura, pero como el hueso está recubierto por una gruesa membrana en los niños, miren el grosor que se ve aquí, que se llama periósteo, pues no logra romper el periósteo y se queda solo pequeñamente y ligeramente abombada de adentro. Son las fracturas más banales porque con un yeso van muy bien y van a consolidar totalmente. Eso se conoce con el nombre de fractura de torus, que es una fractura incompleta donde el periósteo queda indemne totalmente. Hay un abombamiento, como dice aquí, de la cortical del hueso y esto da la impresión que hubiera alguna cosa, pero esto es una fractura y acá se ve abombado una típica fractura de torus. Otro ejemplo, fractura de torus, miren aquí cómo se ve, abombada. Y acá también, solo para que afinen un poquito el ojo y vean, miren, una fractura de torus. Pero en adultos, regresando a adultos, existen este tipo de fracturas. Ya hablamos de Coles, ya hablamos de Smith, que son fracturas con apoyo palmar, apoyo dorsal, pero hay unos tipos especiales que también le llaman Chaufar o Hutchinson, algunos le llaman del chofer, que no es otra cosa que una fractura de la apófisis etiloides del radio. Aquí la vemos claramente. Fractura de Chaufar o fractura de Hutchinson. Entonces, también les puedo preguntar, háblame de la fractura de Chaufar o de Hutchinson y qué es. Entonces me tienen que decir que es una fractura del estiloides del radio. Estas se llaman fracturas de Barton. Fractura de Barton que puede ser en el extremo posterior o en el cuerpo anterior. Entonces, la de Barton normalmente es hacia posterior, por eso se llama Barton posterior o Barton dorsal. Es como que todos hemos visto una olla que se despostilla, ¿no? Y se le sale un pedazo, más o menos algo así. Es aquí. Es una Barton posterior y la de acá se llama Barton invertida o Barton anterior, porque normalmente la Barton, repito, es Barton dorsal o posterior. Y por último, vemos esta fractura multifragmentaria de radio distal que se le conoce como una fractura del pilón radial o de todo el radio. Vemos aquí el escafoide del semilunar y el radio distal en muchos fragmentos totalmente fracturados. Muy bien, vamos a hablar de fractura de Coles, doctores. Ahora sí es la parte importante que tienen que atenderme usted. Cuando hablamos de fractura de Coles, es una fractura transversa a nivel de la metáfisis digital de radio. Ojo, la característica importante es que está a 2 o 3 centímetros por encima de la articulación de la muñeca. Ya le vamos a ver, con o sin desplazamiento, pero es básico que tiene que tener una angulación dorsal, caída sobre la mano extendida en dorsiflexión, o sea, en palmar. Y miren acá, doctor. Si nosotros medimos desde la articulación aquí hasta acá, de 2 a 3 centímetros. Y el fragmento distal, este de aquí, doctores, si me oyen el que estoy señalando, este
está desplazado hacia dorsal, o sea, hacia la cara del dorso de la mano. ¿Ok? Repito, fractura de coles. Ya sabemos cómo el paciente se cae. Miren acá, caída palmar. Perfecto. Es una fractura transversa de la metáfisis a nivel del radio. 2 a 3 centímetros por encima de la muñeca, o sea, de aquí la articulación de la muñeca, de 2 a 3 centímetros. Si cumple esa característica, es una fractura de coles. Leandro Camacho, ¿puedo hablar? Caída de la mano, de palma de la mano, de 2 a 3 centímetros por encima de la articulación de la muñeca, porque si esto tuviera 5 centímetros, o sea, más o menos diera hasta acá, doctores, ya no se considera coles. Para que se cumpla coles debe ser de 2 máximo a 3 centímetros desde la superficie articular hacia la metáfisis. ¿Estamos claros? Stephanie, ¿estamos claros? Cristina, ¿estamos claros? Sí, doctor. Sigo. Entonces, para tener claro más o menos, miren, doctores, aquí, miren aquí, la fractura 2 a 3 centímetros sobre esto, aquí. Si medimos de aquí hasta acá, 2 a 3 centímetros. Una fractura a este nivel se considera coles. Si es una fractura que pasa los 4 o 5 centímetros, ya no se considera coles, es una fractura de diáfisis de radio, nada más. ¿Estamos claros? Porque eso es importante también saber. Entonces, vamos a seguir. ¿Cuál es la clínica o cómo nos llega el paciente a la emergencia? Ustedes que van a hacer el internado el próximo año, si es que pasan traumatología, por supuesto, eh, van a hacer el internado. Y si pasan ustedes, ¿cómo les va a llegar el paciente a la emergencia del hospital? Clínicamente, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es el signo patognomónico de una fractura, doctores? ¿Cuál? El dolor. El dolor. Así este paciente llega con mucho dolor, llega después con mucho edema, o sea, aumento de volumen, llega con equimosis palmar, desviación dorsal y radial, ya la vamos a ver, y una impotencia funcional que significa que no puede mover su mano o su muñeca. Esto es lo que quiero que vean, miren. ¿Se cumple o no se cumple? Primero, 2 a 3 centímetros de la superficie articular de aquí a acá, perfectamente, del radio, y la carilla articular del radio o el fragmento distal del radio se desplaza o mira hacia la parte dorsal. No es lo mismo, cuando veamos Smith, miran cambios a la parte palmar. Este mira hacia la parte dorsal. Y también se desvía hacia un lado haciendo protrusión del cúbito, haciendo lo que nosotros conocemos como desviación en bayoneta. Entonces hemos visto un fusil antiguo de esos que es que tiene una bayoneta, que usaban en la Segunda Guerra y que sirve básicamente, eh, y ese le dan esa forma de a ese nivel. Entonces, repito, desviación hacia dorsal del fragmento distal y radial del fragmento también, dando como resultado un índice de la Baviera invertido que ya lo vamos a ver. ¿De qué se trata? Miren ahí, la típica fractura de coles, doctores. Una deformidad que se asemeja a un dorso de un tenedor y es por eso que esta fractura se la conoce como deformidad en dorso de tenedor. Perfecto. Miren ahí la postura en bayoneta de la muñeca. ¿Sí se acuerdan lo que vimos acá? Miren acá, miren en el esquema esto. Deviación en bayoneta, el cúbito queda más largo que el radio. Normalmente el radio es más largo que el cúbito, pero en este caso se ha colapsado hacia acá y el cúbito ahora aparente ser el mismo porte o más largo y eso hace protrusión y hace desviación hacia radial y eso provoca esto, la deformidad en bayoneta de la mano y muñeca, sobre todo. Esto de aquí se ha ido para acá. Sí está claro, ¿no? Entonces, las dos características clínicas importantes son la deformidad en dorso de tenedor, viendo de lado, y viendo de frente la deformidad en bayoneta. Sigo. Y veamos la típica fractura de coles, doctores, aquí. ¿Qué se cumple? Primero,
de 2 a 3 centímetros de la superficie articular. Esta es la superficie articular de 2 a 3 centímetros a la metáfisis. Perfecto. Escoles. ¿Y cómo sabemos que es coles? Porque el fragmento distal, esto, está mirando hacia la parte dorsal. Si estuviera mirando hacia acá, sería una fractura de Smith. Pero como está mirando hacia dorsal, es una fractura de coles. ¿Estamos claros con una radiografía, doctores? Porque se las voy a tomar, por favor, doctores, en el examen. Repito, fractura de coles, dos, fractura de la metáfisis distal del radio, 2 a 3 centímetros de la superficie articular. Se cumple, aquí está la fractura. Y el fragmento distal, que es este, está desplazado y mirando hacia la parte dorsal. ¿Ok? Sigo con otro ejemplo. Miren esta. Fractura a nivel de la metáfisis de 2 a 3 centímetros de la superficie articular. Y también hay fractura de la estiloides del cúbito añadida. Y hay alguna lesión de ligamento, ruptura, porque ¿se acuerdan que lo que hablamos? Donde está separado el cúbito y el radio. Esto no aplica como galeasis porque es metafisaria. Si estuviera acá la fractura en la diáfisis, pues y estuviera separado, esa sería una galeasis. ¿Ok? Así que esto no es galeasis, solamente es luxación radiocubital distal más una fractura en la metáfisis del radio con desplazamiento. Veamos esta de acá. Fractura de la metáfisis del radio de 2 a 3 centímetros de la superficie articular y la carilla articular está desplazada y mirándose hacia dorsal. ¿Estamos entendiendo, doctores, o no? Fractura de coles. Miren esta de acá. Fractura de radio distal, 2 a 3 centímetros de la superficie articular y desplazamiento de la carilla articular hacia dorsal. Perfecto. Una vez visto esto, vamos a ver cómo es el tratamiento de esta paciente. Pueden haber fracturas muy estables. Por ejemplo, esta que vimos acá es una fractura muy estable que no amerita reducción. Por ejemplo, esta es una fractura estable mucho que solamente con un yeso la ponemos sin ningún problema. Entonces, ¿a qué eso se refiere con una fractura estable, donde se hace una reducción cerrada, probablemente, que se le hace manipulación y se inmoviliza con yeso, con flexión palmar y desviación cubital de 4 a 6 semanas? ¿Ok? Pero la mayoría de pacientes ancianos puede ser una fractura inestable, donde hay que hacer reducción cerrada también y fijación percutánea con clavías de Skinner o también osteosíntesis con una placa y tornillos. Vamos a ver. Y complicaciones tiene síndrome compartimental, que ya vimos en algún momento, aumento de la presión de los compartimentos a nivel de la pierna, de los brazos, antebrazos, y tardías como una atrofia sudex, síndrome del túnel carpiano, roturas tendinosas, enfermedad de Dupuytren y artrosis postraumática. Perfecto. Hasta ahí más o menos fractura de Coles. Vamos a hablar de fractura de Smith. Recordemos nuevamente el mecanismo de Smith. El paciente cae no palmar, sino con el dorso de su mano doblada y hace que el mismo fragmento se desplace hacia palmar y asimismo tenga de 2 a 3 centímetros a nivel del radio distal. Miren acá cómo se ve, caída y el fragmento está desplazado hacia palmar. Aquí también palmar. Caída sobre el dorso de la mano en hiperflexión y el antebrazo fijo en supinación. Típica fractura de Smith. Entonces, ¿cómo se caracteriza la fractura de Smith, doctores? Igual. Fractura metafisaria de 2 a 3 centímetros de la superficie articular. Lo que se diferencia es que el mecanismo es diferente porque es caída sobre el dorso de la mano, pero lo más importante es que el fragmento distal no está desplazado hacia dorsal, sino que está desplazado hacia palmar, o sea, hacia la palma de la mano. Fractura de Smith. Es menos frecuente, por supuesto. Y aquí la vemos mejor. Miren, acá a la derecha está cuál es la fractura de Smith. Fractura este nivel y el fragmento distal está mirando hacia palmar. Y el coles, asimismo, hay una fractura y el fragmento distal está mirando hacia dorsal. La carilla articular principalmente y el fragmento.
Ya habíamos hablado de Coles, miren acá, desplazado hacia dorsal. Smith, desplazado hacia ventral. Barton dorsal, desplazado hacia dorsal. Barton invertido palmar, desplazado hacia ventral. Entonces, la Barton dorsal tiene que ver en el mismo casi mecanismo con la Coles y la Barton invertido palmar tiene que ver con el mismo mecanismo o desplazamiento del Smith. Perfecto. Tipos de fractura de Smith, recordemos nuevamente que es una fractura transversa a nivel de la metáfisis del radio, más, además, más de una fractura como le decía, desplazamiento hacia palmar de el fragmento. Clínicamente, la fractura de Smith se caracteriza por el dolor, así les llega a la emergencia, tumefacción de la zona, y en esta hay una deformidad que nosotros la conocemos como deformidad en pala de jardinero. Miren la pala de jardinero aquí, en la letra A, pala de jardinero, y aquí está cómo está ubicada la fractura. Entonces recordemos que en coles hablábamos nosotros de deformidad en dorso de tenedor y deformidad en bayoneta. Aquí es deformidad en pala de jardinero. La gente se inventa esas cosas así, pero bueno, así dicen los textos y así la vamos a aprender nosotros para que acordarnos siempre. Y veamos una fractura Smith típica, ¿no? El diagnóstico con una radiografía anteroposterior y lateral, no olvidamos decirlo también en coles igual. Fractura de la metáfisis distal del radio, de 2 a 3 centímetros de la superficie articular y desplazamiento hacia palmar. Perfecto. Miren acá otro tipo Smith, fractura de radio distal desplazado hacia palmar. Tipo de Smith, asimismo, desplazado hacia palmar, que es lo que más quiero que vean ustedes. Miren acá, el hueso acá, pero el fragmento distal está desplazado hacia palmar. Perfecto, ya hablamos de Coles, hablamos de Smith, hablemos de fracturas de Barton, en la cual el mecanismo de lesión es caída sobre la muñeca en flexión dorsal y pronación fija. Vemos Darson dorsal, Barton invertido palmar, Barton volar, acá a la derecha, Barton dorsal. Correcto, la que es más frecuente es la dorsal y la Barton volar es una que no es tan frecuente, pero que existe. También la llaman Barton invertida o Barton palmar. Volar es un sinónimo de palmar. Fractura de Barton, mire cómo es como que se ha despostillado un pedazo de hueso, pero se sale un pedacito. Barton dorsal. Barton dorsal también así mismo. Miren la fractura de Barton a este nivel. Y el tratamiento, como ya dije, es reducción cerrada con yeso más inmovilización, sobre todo en la fractura de Smith o Cole, que es esto, reducción y se fija con este pequeño alambrecito para estabilizar el foco de fractura. ¿Ok? La maniobra de reducción en Coles es diferente a la fractura de Smith, que es también diferente. Recordemos que no es lo mismo del desplazado hacia dorsal, ponerla recto en neutro, o desplazado hacia ventral, volverla a poner nuevamente en neutro. Entonces son fracturas del tercio distal del radio. Pero también hay fracturas que son difíciles de reducir y tenemos o queremos que el paciente rápidamente se recupere y tenemos estas fracturas conocidas con el nombre de, perdón, con un tratamiento de osteosíntesis o también llamada placa especial de radio a ese nivel. Entonces son osteosíntesis de radio que se colocan cuando hay sobre todo fractura de Barton, Barton inversa, se hace osteosíntesis, pero también en fractura de colos muy, muy desplazadas o muy complejas. No les voy a decir tema de examen porque se los voy a tomar igual. ¿Qué es el índice de Laugier? ¿Qué es el índice de Laugier? Miren acá, por favor, todos, para que le escuchen, porque tengo que señalar. Normalmente, la estiloides del radio, que es esta, es 1 centímetro más alta que la estiloides del cúbito. Repito, normalmente la estiloides del radio es 1 centímetro más alta, llamémoslo así, o más larga que la estiloides del cúbito.
Tanto es así que si nosotros trazamos una línea por el cúbito y una línea por la estiloide del radio, vamos a encontrar básicamente un ángulo de aproximadamente A de 22 grados. Y si hacemos un ángulo a este nivel, es un ángulo de 11 grados, también llamado ángulo del trabajo. Entonces, el signo de Laugier normalmente se refiere a esta diferencia normalmente que existe, se conoce como un índice de Laugier normal en una muñeca. ¿Qué significa? De que tenemos que dejar o tenemos que siempre ver una muñeca con una estiloides más larga que la estiloides del cúbito. Perfecto. Ese es el índice de Laugier. Pero existen alteraciones o fracturas que alteran este índice de Laugier. Y esta angulación volar, que puede ser de 11 grados, pues convertirse muy diferente en varias cosas. Y ya dije, la altura radial es 1 centímetro mayor del radio con el cúbito. Así debe de verse aproximadamente como lo vemos aquí. Pero a veces con una fractura, con un traumatismo, el Auger se ve totalmente alterado o a veces hasta invertido. Entonces veamos aquí. Entonces repito, índice de Auger no es otra cosa que normalmente el radio debe ser 1 centímetro más alto que el cúbito. Y, y debe de, si es que hubiera alguna alteración diferente a ese nivel, pues tenemos que decir que puede ser un índice de Auger invertido o alterado. Regresemos a la radiografía rapidito para ver. Si hablamos básicamente de estas de aquí, vamos ahí. Miren, doctores, esta. Que alguien me responda. ¿Cómo ve el índice de la Ullera ahí? ¿Normal, invertido o alterado? Así se equivoquen ahorita, no pasa nada. Miren el estilo del cúbito está aquí y el Normal, estilo del radio está aquí. ¿Quién está más larga, la del cúbito o la del radio? la del radio. La del La del radio. radio. A pesar de que en esta fractura se ha colapsado a este nivel, sigue siendo el radio más alto que el cúbito, probablemente no 1 centímetro, pero a lo mejor 0,7, 0,6, 0,8. ¿Ok? Que nos da más o menos un índice de Laugier totalmente normal. Sigamos viendo acá. Miren acá cómo está el cúbito en relación al radio a la punta. Está un índice de Laugier normal, está alterado, Anormal, está doctor. invertido. ¿Ah? ¿Qué dicen? Está normal. Está más largo el cúbito. Aparentemente el cúbito está más largo. Este es el cúbito. Si está más largo el cúbito, no es normal. Normalmente el radio este debe ser más largo. Aquí Entonces, está manchado. si yo trazo una línea de aquí para acá, más o menos con el estiloide que se ha roto, que debería estar más o menos como una cúpula, yo puedo colegir que estos están al mismo nivel y puedo decir que es un índice de Laugier alterado. ¿Por qué? Porque a pesar de está alterado porque hay una disminución del espacio articular a ese nivel. Índice de Laugier alterado. Veamos otra. Miren este de acá, el radio más alto que el cúbito y se mantiene en algo el índice de Laugier. Perfecto. ¿Qué les parece esta? ¿Cuál está más largo? ¿El radio o el cúbito? A ver, equivóquense nomás, no importa. El El, cúbito. El el cúbito, cúbito. ¿Qué significa que el Laugier cómo está ahí? ¿Está normal o no está normal? Está invertido, normal. ¿Está? Invertido. invertido. Eso. Al decir que está normal, está invertido. Porque, ¿qué significa? Normalmente el radio es más alto, pero ahora está invertido porque el cúbito está más alto, ¿ok? Entonces, esta fractura podemos decir que tiene un índice de Laugier invertido. Perfecto, muy bien. Hemos aprendido la diferencia ahí. Sigo viendo fracturas. Miren este de acá, a pesar que es Smith, pero podemos decir básicamente estiloides del radio, estiloides del cúbito, pues más alto está el cúbito que el radio, ¿es correcto? Entonces tenemos un Laugier invertido o anormal. ¿Ok? Perfecto, ya tenemos más o menos la idea
Miren acá también el cúbito está súper largo en relación al estiloide del radio. Recording stopped. Entonces se supone que es un Laugier invertido totalmente. Bien, y por último mencionar las fracturas de Hutchinson, que ya dije, una fractura intraarticular oblicua del estiloide radial. Tenemos mecanismo de lesión, trauma directo, trauma indirecto por caída, asimismo dolor, impotencia y deformidad, y se pueden asociar a lesiones ligamentarias. Diagnóstico, radiografía convencional AP lateral, y vemos claramente aquí la típica fractura de Hutchinson, o también llamada fractura de Chauffer, otros le llaman fractura del chofer porque se parece más, pero realmente es Chauffer o Chauffer y o Hutchinson, ¿no? Fractura de Hutchinson a nivel de muñeca. Tratamiento, asimismo, hay que tratar de estimular, de reducir y poner el hueso en su sitio y mantener la reducción de esa fractura. Esta es otra fractura que es importantísima, que pues, se puede ver, que se llama fractura de Dieppe-Ponch. ¿Qué significa? Que es una fractura por compresión. Recordemos que el radio estaba en relación con el escafoide y con el semilunar. Por un traumatismo principalmente directo que golpea el hueso grande con el semilunar, pues este semilunar impacta contra la superficie articular del radio y la hunde. Entonces afecta la fosa semilunar tras un traumatismo de alta energía y deja esta muesca o deja esto totalmente hundido. Fractura de Dieppe-Ponch o Dieppe-Ponch, como quieran decirle. Tema de examen también, Dieppe-Ponch. Ujú. Miren aquí un típico caso de una fractura de Dieppe-Ponch. Vemos aquí en línea azul, miren como de aquí se ve, no es tan, pero no, mira, aquí está el escalón, aquí. Se ha hundido completamente por este hueso que está aquí, llamado semilunar, que ha impactado por un trauma de alta energía. El hueso grande, que es este de aquí, impactó sobre el otro hueso de acá y eso impactó sobre la superficie articular del semilunar y la bajó. Obviamente para tratamiento, aquí se ve en lateral como se ve más hundido. El tratamiento consiste en quirúrgico, donde tenemos que levantar por vía quirúrgica esta superficie articular al mismo nivel y como va a quedar un espacio aquí, se rellena de matriz ósea. Recording in progress. Ujú. Está en progreso recording. Ok. Entonces, eso es básicamente, y acá aparte, miren con flaquea amarilla, que nos hace notar que hay una fractura del estiloides del radio a ese nivel. También el tratamiento es osteosíntesis, injerto óseo para evitar el hundimiento de la superficie articular, que ya les dije, y listo. Bien, doctores, ¿qué les pareció? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre eso? Doctor, cualquier rato vamos a hacer la práctica de yeso, por si acaso. ¿Están preocupados? ¿Quién te ha dicho que hacemos práctica de yeso? Los ¿Mande? otros grupos. ¿Quién me... O sea, es que hemos visto que durante el tema igual se ve más que todo la práctica, entonces por eso le Ajá. pregunto. Sí, doctores, tranquilos, vamos a hacer práctica de yeso, no se preocupen. Yo creo que a partir de la próxima semana, sigo sin verles las caras, a partir de la próxima semana vamos a ya comenzar a hacer clases en la universidad, correcto, para poder reunirnos, hacer un resumen, probablemente hacer el examen, si alcanzamos, y de ahí hacer por ahí mismo la práctica de yeso, ¿no? ¿Ok? Pero sí la vamos a hacer la práctica de yeso, no se preocupen. Y probablemente también la práctica de quirófano también la hacemos, como lo hicimos algún año. Vamos a ver si tenemos tiempo de todo eso. Pero es básico la práctica de yeso que tienen que hacer. Ok, doctores. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Vamos a hablar dónde están. Vamos a ver el grupo 4 era, ¿no? 4 y 8, doctor. ¿Hay alguien presente del grupo 4 en este momento que no haya estado en la lista? Buenas noches. Buenas noches, ya un ratito. Obviamente los que ya mencioné no les voy a borrar el presente, ¿no? Así que tranquilos.
No hagan lo de ayer, por favor, no se salgan todavía de la sesión, porque si no, se borra completamente. Grupo 4, traumatología. Muy bien. A ver, nombres, apellidos, ¿de quién está aquí? Buenas noches, Aquí doctor. va A la ver, a ver, Patricia. a ver, mejor hacemos lo siguiente. Andrade Santillán, Buenas noches, doctor. presente primero, ¿les parece? Sí, sí, Presente, presente. buenas